Muy bien, Efesios capítulo 5. Pero antes de leer estos versículos me gustaría hacer una breve introducción. Dios ha usado en las Escrituras varias figuras para enseñarnos acerca de la Iglesia. El mes pasado estuvimos viendo en 1 Corintios 12 como la Iglesia como el cuerpo de Cristo, como un cuerpo donde hay muchos miembros diferentes, pero cuya unidad en el cuerpo es vital, ¿vale? Un cuerpo tiene muchos miembros y es útil ese miembro mientras que está unido al cuerpo. Una mano ahí encima del piano no nos sirve para gran cosa. Una mano unida al cuerpo tiene utilidad. Y así cada cristiano ha sido colocado en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y eso nos habla de la unidad de todos los cristianos. De ahí la necesidad de que los creyentes podamos reunirnos y tener comunión unos con otros, edificarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Ese es el mensaje de las Escrituras. Ningún miembro puede subsistir por sí mismo. Debe de estar unido al cuerpo. Y cuando digo unido al cuerpo, pues digo a la comunión de los creyentes en una iglesia local. Porque también hay que decir, no, yo soy creyente, pero mi iglesia está en el mundo entero. Sí, la iglesia del Señor está en el mundo entero. Tu iglesia está en un lugar concreto. En ese lugar concreto donde el Señor te ha colocado, tú eres parte de ese cuerpo y debes estar unido a ese cuerpo. Aportar para la edificación de los demás, aportar tus dones espirituales para que el cuerpo funcione. Sabemos tristemente pues que hay muchas veces problemas entre hermanos y el Señor nos llama una y otra vez: soportaos los unos a los otros en el amor del Señor, perdonaos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cuando tengo discusiones de esas que tenemos tantas con mi esposa, pues no le digo, pues me voy de casa, ¿verdad? No, miramos de solucionarlo. Así debe de ser también, ¿verdad?, en la iglesia. Mirar de solucionar nuestros problemas y tener ese espíritu que nos llama, como nos dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Que haya ese deseo de buscar, pues, comunión. A pesar de las diferencias que las hay, y a pesar de las diferentes opiniones y gustos y todo lo que quiera, porque todos somos distintos. Pero dentro de esa diversidad, el Señor quiere que la Iglesia esté unida, que haya unidad como un cuerpo. Otra figura, que es la que vamos a ver hoy, que vemos en las Escrituras en relación a la Iglesia, es que la Iglesia es la esposa de Cristo. Es otra figura que el Señor nos da. La Iglesia es la esposa de Cristo. La unión de un hombre y una mujer fue la primera institución establecida por Dios en el mundo, el matrimonio. En Génesis 2:24 leemos: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios establece, instituye el matrimonio. Y Jesús mismo, cuando explica este versículo en Mateo, está hablando con los fariseos, y en Mateo 19:6, Jesús explica este versículo, cuando dice: dejará al hombre el padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús dice: así que, ese así que está explicando el versículo este. Dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No hay una unión más completa que el ser una persona, el ser una sola carne. No hay unión más completa que esta, el ser una sola carne. Y eso es dentro del vínculo del matrimonio. Hay una unión más estrecha en el matrimonio de la que puede haber entre padres e hijos, o entre hijos y padres. No hay nada más en el mundo donde nos muestre esa unión tan estrecha como es en el matrimonio. Esta es una preciosa enseñanza espiritual
porque como vimos, los creyentes somos el cuerpo de Cristo y el matrimonio, el hombre y la mujer también son un solo cuerpo. Parece que va todo enfocado en la misma dirección. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y el hombre y la mujer ya no serán más dos, sino una sola carne, un cuerpo también. Y ahora vamos a ver esto en relación a la Iglesia. Los creyentes somos uno con Cristo, hasta el punto de ser participantes de la naturaleza divina, como dice Segunda de Pedro 1:4. Y ahora vamos a leer estos versículos, capítulo 5, pero antes mencionar el libro de Efesios. Cuando tú lo lees todo de una tirada, te das cuenta que los primeros 3 capítulos está dando unas enseñanzas y unas verdades espirituales. Vemos cómo nos habla de que el Padre nos escogió, de que el Hijo nos redimió, de que el Espíritu Santo nos selló. Nos habla de que somos salvos por la gracia de Dios por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Nos habla de que hemos sido reconciliados con Dios. Nos habla de que tanto judíos como gentiles tenemos acceso al Padre a través de Jesús. Pero cuando llegamos en el capítulo 4 empieza a haber un cambio. O no es que sea un cambio, sino que lleva a un resultado. Todas esas verdades espirituales que el apóstol Pablo da a los Efesios en los 3 primeros capítulos, en los siguientes 3 capítulos se materializan, digamos, en la vida práctica del cristiano. Fijaros qué cambio hay cuando leemos en el capítulo 4 y versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, el Padre nos ha escogido, el Hijo nos ha redimido, el Espíritu Santo nos ha sellado, hemos sido reconciliados con Dios, tantos judíos como gentiles, ya no hay diferencia, todos somos uno en Cristo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. También el versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Os dais cuenta? En el 4.1 nos dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis. En el versículo 17 nos dice que ya no andéis. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su de su mente. Y luego en el 5.2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, el olor fragante. Así que vemos que las verdades espirituales deben de materializarse en la vida práctica del cristiano. No es solamente el Señor nos salva para hacernos a la imagen del Señor Jesucristo. No es para hacernos teólogos y entenderme lo que quiero decir. Tú puedes conocer mucha doctrina bíblica y en tu vida se evidencia poca práctica. De teólogo, el Señor no nos ha salvado para hacernos teólogos. El Señor nos ha salvado para hacernos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y más adelante os ruego que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Se debe de evidenciar en nuestras vidas. Resumiendo todo lo que este capítulo 4 está diciendo, podemos mencionar el versículo, ahora os digo, el versículo 30 del capítulo 4. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Vale? No contristéis al Espíritu Santo. Y luego también en el 5.18, ¿qué nos dice el 5.18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y en estos 2 versículos se resume. Por un lado, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, sino sed llenos del Espíritu Santo. Andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. En resumen es esto, el tema que el apóstol Pablo está trayendo en estos versículos. El Espíritu Santo de Dios mora en el creyente y tenemos la exhortación de no contristarlo viviendo a nuestra manera, sino sujetando el control de nuestras vidas
a su divina guía, dependiendo del Espíritu Santo de Dios. El ser llenos del Espíritu es la clave, y esto se manifiesta viviendo una vida en armonía con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y entonces, en medio de todo este contexto, es cuando llegamos al capítulo 5, versículo 21, y vamos a leer estos versículos. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vemos como el apóstol enfoca a los creyentes, ¿verdad? Y más adelante en el capítulo que no hemos leído a continuación, vemos como no solamente el Señor está tratando con las esposas que se sujeten a sus maridos, los maridos que amen a sus esposas. Más adelante habla de los hijos que obedezcan a los padres y que los padres no provoquen a ira a sus hijos. Más adelante habla de que los siervos sirvan a sus amos con temor y temblor, y que los amos tengan en consideración a los siervos, tengan un trato justo para con ellos. Cada uno, en el rol que le ha sido dado por Dios, debe ejercitarlo en el temor de Dios. Así que vemos como el apóstol, sí, al principio da unas enseñanzas espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en los primeros capítulos, pero después se enfoca: hermanos, esto se debe traducir en vuestra manera de vivir. Y después aún enfoca más al punto que alguno puede ofenderse por lo que hace aquí el apóstol Pablo, hablar de una forma tan directa y tan clara, ¿verdad? Pero vemos que ahí está el consejo del Señor. Me he saltado el versículo 21. El versículo 21 es lo que nos introduce, ¿verdad?, a esos cuatro áreas: a los maridos, a las esposas, a los hijos, los padres, los amos y los siervos. El versículo 21 nos introduce ahí: someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el espíritu que debe de reinar en la iglesia de Dios. Como decía un hermano, recuerdo un hermano que le decían Señor tal, y él siempre decía: Señor, solo hay uno y están los cielos. Señor, solo hay uno y están los cielos. Debe de reinar un espíritu de humildad en el corazón del creyente y en el trato unos con los otros. Ningún creyente tiene el derecho de constituirse en señor de los demás, sino en servíos por amor los unos a los otros. En Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Con eso tienes todo el derecho del mundo. Servir por amor los unos a los otros. Este es el espíritu. ¿Recordáis el ejemplo que el Señor nos dio, verdad? Cuando Él tomó aquella toalla y aquel lebrillo para lavar los pies de los discípulos. Ejemplo os he dado. Así como yo he hecho, así haced vosotros. ¿Y qué es lo que estaba enseñando Jesús? Servíos por amor los unos a los otros. Un tal comentarista llamado Erdmann dice: el sometimiento a nuestros hermanos en Cristo, la modestia en nuestra conducta, la humildad, la buena disposición a no disputar, la paciencia, la gentileza, todo eso son pruebas inequívocas del poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra inclinación humana no es esa. Nuestra inclinación humana es todo lo contrario.
somos prontos a levantarnos y decir yo no estoy de acuerdo contigo o esto no me parece bien, y somos prontos a no buscar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, sino a querer tener la razón. Y el Señor nos exhorta en las Escrituras y una y otra vez que ese no es el espíritu que debe de manifestar un cristiano. Debemos de tener esa conducta de humildad, esa buena disposición a no disputar, paciencia, que todos necesitamos, ¿verdad? Paciencia, gentileza y realmente mostrar la obra del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces a continuación es cuando entra a enfocar. Y el apóstol Pablo allí que va. Fijaros de qué manera empieza. Las casadas. Es como que enfoca, ¿eh? Hasta ahora está hablando de la iglesia, hermanos y tal, y someteos unos a otros en el temor de Dios, pero ahora saca, apunta el lápiz y dice allí que voy. Las casadas. ¿A quién está hablando? A las hermanas casadas. Las casadas, las creyentes. Les dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí saca, apunta el lápiz, ¿verdad? El apóstol Pablo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque es que el matrimonio es una institución establecida por Dios. Es de origen divino. No nos lo hemos inventado los seres humanos. Es Dios quien diseñó el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer. Y entonces dice a las casadas que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Está hablando a creyentes, hermanas creyentes, como al Señor, ¿verdad? Las esposas tienen que estar sujetas al Señor y los maridos también, porque los maridos somos parte de la esposa de Cristo, ¿sí? Los maridos creyentes somos también parte de la esposa de Cristo. Así que las esposas han de estar sujetas a sus maridos como al Señor y los maridos debemos estar sujetos al Señor, porque nosotros somos esposa de Cristo, como parte de la Iglesia. El Señor llama a esta sujeción a las esposas, porque esta es la voluntad de Dios y en ello está la bendición, ¿vale? La esposa cristiana que se sujeta a su marido está en la voluntad de Dios y en ello está la bendición. Una esposa que no se sujeta a su marido no evidencia el carácter de Cristo. Evidentemente esto es algo que escandaliza a este mundo. Un mundo que no quiere sujeción a nada ni a nadie. Y esto escandaliza a este mundo. Entienden que la sujeción es humillarse. Y no es así. La sujeción no es humillarse. Es reconocer el lugar en el que el Señor me ha puesto y sujetarme a su voluntad. Pero sean las casadas, los maridos, los hijos, los padres, los siervos y los amos. Cada uno tiene su lugar, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más adelante que el estar sujeta a tu marido no es humillarte. Estás colocándote en el lugar donde Dios puede bendecir tu vida. Si te sales de ahí, evidentemente estás fuera de la voluntad de Dios. La esposa cristiana debe de sujetarse a su marido en todo, evidentemente en todo aquello que sea conforme a la voluntad de Dios y no comprometa su lealtad a Cristo. ¿Vale? De la misma forma en que no debe de haber un cristiano que no se sujeta al Señor, tampoco debe de haber una esposa cristiana que no se sujeta a su marido. ¿Pero por qué? ¿Por qué las esposas deben sujetarse a sus maridos? Las hermanas en Éfeso podrían decirle, ¿y por qué? Porque lo diga el apóstol Pablo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pablo dice, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Te está explicando por qué. Porque el marido es cabeza de la mujer.
Y luego nos habla, ¿verdad?, de esa enseñanza en cuanto a Cristo y su Iglesia. Así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El lugar que Dios ha dado al hombre en el matrimonio es el de cabeza. Aunque muchos se conviertan en cabezones, pero el lugar es el de cabeza. El hombre fue creado primero y la mujer fue creada del hombre para ser ayuda idónea, para ser su ayuda idónea. Eva fue formada por Dios del costado de Adán para ser carne de su carne y hueso de sus huesos, para ser una con él. La Iglesia fue formada del costado de Jesús cuando él estaba en aquella cruz del Calvario, cuando él vertió su sangre para comprarnos, para redimirnos. Y la Iglesia fue formada del costado de Jesús para ser uno con él. Por eso la Iglesia es la esposa de Cristo y un cuerpo con él. Cristo no solo es cabeza de la Iglesia, sino que también es su Salvador. O sea, fijaros, no solamente Cristo es cabeza de la Iglesia, sino que Cristo es Salvador de la Iglesia. Y esto nos enseña que el marido es cabeza de la mujer, pero también es el cuidador, preservador, protector y guiador de su esposa. El amor de Cristo por su esposa, la Iglesia, es el ejemplo para los maridos. Ahora, ¿creéis que un amor así humilla a la esposa? ¿Creemos nosotros que porque el Señor es nuestro Salvador y nos dice que estemos sujetos a Él, nos humilla? Más bien, nos dignifica, ¿no? Nos eleva y nos exalta. Una esposa que es amada así, yo pienso que se deleita en sujetarse a su esposo. Una esposa que es amada así como Cristo amó a la Iglesia, ¿no va a querer someterse o sujetarse a su esposo? Los creyentes, como esposa de Cristo, nos deleitamos en su amor. No hay absolutamente nadie que nos haya amado como Él. ¿No queremos sujetarnos a Él? Esto es como aquello de que, bueno, el Señor me ha salvado, dice, nos veremos en el cielo. Lo dudo, el que tenga ese pensamiento, ¿verdad? El Señor me ha salvado, el Señor está conmigo, el Señor me cuida de día en día, el Señor está en las alegrías, en las penas, en todo momento está con nosotros, el Señor no nos deja nunca. No podemos decir al Señor, nos veremos en el cielo, porque posiblemente, y lo más seguro es que no nos veamos. El que realmente ha recibido el amor de Dios quiere tener comunión con el Señor, quiere estar cerca de Él y de hecho viene a ser uno con Él, con Cristo. Este es el patrón bíblico para el matrimonio cristiano, pero sé que hay matrimonios en donde uno de los cónyuges no es cristiano. Ah, esto no me sirve para mí. No, también te sirve. También te sirve, porque este es el patrón bíblico. Es como le decía a una señora, mira, Dios es nuestro creador y nos da el manual de instrucciones para saber cómo vivir. Si nosotros pasamos del manual de instrucciones, que es su palabra, pues vamos a recibir las consecuencias. Entonces el manual de instrucciones es la palabra de Dios y nos dice cómo debemos de vivir, a pesar de que el que esté a nuestro lado no viva de acuerdo a las Escrituras. Que el no cristiano no viva de acuerdo a este patrón no debe de motivar al cristiano a no vivir según el patrón bíblico. Si tu esposa no es cristiana, pues ámala, cuídala, provee para ella, ora por ella y Dios te bendecirá. Si tu marido es el que no es cristiano, sujétate a él, respétalo, no hables mal de él, ora por él y Dios te bendecirá. Porque estás en el patrón bíblico, estás en las instrucciones que el Señor nos ha dejado para poder bendecir nuestras vidas. La bendición vendrá, ya sea por medio de la conversión del cónyuge o por la formación de un carácter
en tu propia vida que es de testimonio y honra a Dios. Ahí está la bendición. Puede ser que el Señor toque el corazón, ya sea del marido o de la esposa que no son creyentes, y vengan a la salvación, y después sí que realmente el matrimonio pueda disfrutar en los caminos del Señor, pero no tenemos garantía de ello. Puede ser que no, pero si es que no, de todas formas, el Señor va a obrar en tu corazón ese carácter que es de honra y de testimonio para Él. Sea cual sea la situación, nuestra actitud debe ser la del salmista cuando dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener: deleitarnos en el Señor, elevar nuestras peticiones, confiar en Él, descansar en Él, y Él hará. No nos podemos meter nosotros a hacer la obra de Dios. No podemos. Es como, imagínate un relojero que está arreglando el reloj y viene su hijo de 6 años: papá, yo te ayudo, yo te ayudo. No, quita. No metas tus manos en el reloj, porque lo vas a estropear. Y nosotros muchas veces queremos ayudar al Señor. Yo quiero ayudar al Señor. Estate quieto. Confía, deleítate, descansa. ¿Y a la promesa cuál es? Confía en Él y Él hará. Él hará según a su voluntad. La actitud es confiar en Él. Versículo 24. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Resumiendo, la sujeción de la esposa a su marido debe de ser un reflejo de la sujeción de la Iglesia a Cristo. Que las esposas sean comparadas a la Iglesia exalta a la mujer. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por lo que más amaba, que es su Iglesia. Y que las esposas sean comparadas a la Iglesia exalta a la mujer, eleva a la mujer, dignifica a la mujer. Por eso la Iglesia es la gran amada. Versículo 25, ahora aquí cambia. Maridos, ahí sigue el apóstol Pablo sacando punta al lápiz. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como. Además, fíjate en este pasaje la cantidad de veces que dice así como. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No hay mayor amor que el amor de Cristo para su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Si nos parece que el tema de la sujeción de las esposas a sus maridos es mucho, el tema del amor de los maridos a sus esposas es mucho mayor. Es mucho mayor. El Señor nos dice que amemos a nuestras esposas como Cristo a la iglesia. Ahora, tú imagínate, piensa por un momento, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Desde la eternidad pasada, Jesús dijo al Padre: he aquí, envíame a mí. Se sujetó a la voluntad del Padre. En el cumplimiento del tiempo se encarnó. Vivió una vida justa, limpia, sin pecado. Llegó a la cruz y entregó su vida por su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, qué lejos estamos de esto. Qué lejos estamos de esto. Los maridos, como cabezas de sus esposas, tienen una responsabilidad mucho más grande. Se nos pide que la amemos como Cristo a su iglesia. Debemos amar, debemos cuidar, proteger, honrar, proveer para ellas,
Y no me refiero a ello tan solo en el aspecto material, también en el aspecto emocional, intelectual, espiritual. Porque esto es lo que Cristo hizo por la Iglesia. Y lo que el apóstol Pablo le dice a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia. En el pasado, vemos en estos versículos, en el pasado Cristo amó a la Iglesia y por eso fue a la cruz. En el versículo 25 nos dice: se entregó a sí mismo por ella. En el presente, Cristo santifica a la Iglesia por medio de su santa palabra. Versículo 26. Dice, para santificarla. Se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y eso es lo que el Señor está haciendo en el presente con la Iglesia. No solamente murió por ella, amó a la Iglesia, sino que la santifica por medio de su santa palabra. La ilustración es sencilla: coge un cubo de agua sucia y ponla debajo de un grifo de agua limpia y abre. Verás qué pasa con el agua sucia. El agua sucia sale. Metes agua limpia y el agua sucia sale. Metes agua limpia y el agua sucia sale. Y al poco tiempo, ¿cómo está el cubo? Con agua limpia. Así son nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas. Por medio del lavamiento del agua por la palabra, el Señor usa su santa palabra como ese agua que purifica, que limpia nuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Y cuando nosotros estamos con la palabra y estamos con la palabra, ese agua sucia, porque el agua limpia y el agua sucia, sabéis que, ¿verdad? No pueden estar. Si el agua limpia va cayendo, el agua sucia va saliendo. Va limpiando nuestras vidas de todas aquellas cosas que no son conforme a la voluntad del Señor. Y eso es lo que el Señor hace en el presente. Santifica a la Iglesia por medio de su santa palabra. Y en el futuro, Cristo glorificará a su Iglesia en la más completa perfección. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que el Señor hará con la Iglesia. Glorificará a su Iglesia en la más completa perfección. Como creyentes, esto es el ejemplo de nuestra vida. Hemos sido receptores del amor de Dios. Por medio de la muerte del Señor Jesús, proveyó vida eterna para nosotros. Jesús se ofreció totalmente en la cruz como nuestro sustituto, y la ira de Dios cayó totalmente sobre él, para que nosotros quedáramos libres de nuestros pecados. La siguiente obra de Dios en la vida del cristiano es esa, la santificación. Hacernos más a la imagen del Señor Jesucristo por medio de su santa palabra. La santificación comienza en nuestra salvación y dura toda la vida, hasta que estemos en la presencia de Dios. Y en último lugar, la obra estará completa cuando seamos glorificados. Porque a pesar de los pesares, el Señor cumplirá lo que se ha propuesto hacer. Esto es, presentarse a sí mismo una Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y no hay nada que vaya a impedir que Dios haga lo que se ha propuesto hacer. Y a pesar de que nosotros no lo veamos. A pesar de que digamos, ¿cómo es posible? La apostasía que hay en la Iglesia, tantas cosas extrañas. No tienes nada más que entrar en YouTube y ves cosas que pasan en las iglesias. Y dices, ¿esto es una iglesia? ¿Es una discoteca? ¿Es una sala de baile? ¿Qué es esto? ¿Verdad? A pesar de los pesares, el Señor a su iglesia, ese remanente, se lo presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y no hay nada que vaya a impedir esto. Por tanto, por cuanto mucho de lo que se dice iglesia no es iglesia, no es esposa de Cristo, es otra cosa, un club social o cualquier otra cosa. Pero con la Iglesia del Señor, el Señor se ha propuesto santificarla y en el futuro glorificarla. Versículo 28.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es natural que cada uno se cuide a sí mismo, ¿verdad? Lo que no es natural es no cuidarse. Pero lo natural es cuidarse a sí mismo, es alimentarnos, asearnos, abrigarnos. Además es el patrón para amar a los demás. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el patrón para amar a los demás es amarte también a ti, evidentemente. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque en el matrimonio ya no son más dos, sino una sola carne. El que ama a su mujer se está amando a sí mismo, porque ya no son dos, sino una sola carne. Amar, cuidar, respetar, honrar a nuestras esposas es el reflejo de lo que Cristo hizo por su Iglesia. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Cristo sustenta y cuida a su Iglesia, donde quiera que esté y en la circunstancia que sea. Cristo provee para la Iglesia. No lo que la Iglesia quiere, sino lo que la Iglesia necesita. Ya sea en tiempos de persecución, Cristo está con su Iglesia proveyendo lo que necesita, en las luchas, en las pruebas, en las alegrías, en las tristezas. No hay ningún motivo para quejarnos porque Cristo, nos dice aquí, sustenta y cuida a su Iglesia y la está santificando por medio de su santa palabra. Eso es lo que el Señor está haciendo. Y esta es la realidad. A veces oramos y hacemos bien en ello por la Iglesia perseguida, ¿verdad? Los hermanos que sufren en diferentes países. Pero estaba pensando, ¿es posible que los hermanos en esos países que sufren estén viviendo mucho más cerca del Señor que la Iglesia de Occidente? Porque nosotros tenemos el espíritu de la Odisea. No tenemos necesidad de nada. Nos pensamos que somos ricos, que tenemos de todo, y el Señor, recordáis lo que le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis: tú eres pobre, ciego, desnudo, etcétera, etcétera. ¿Cuánta necesidad hay? Y no sé si tendríamos que hacer alguna reunión de oración por la iglesia nuestra en Occidente, porque necesitamos mucho más del Señor, quizás, que la iglesia perseguida. Porque ellos sufren, evidentemente, físicamente, pero quizás viven de una manera mucho más estrecha con el Señor. Y nosotros no padecemos nada, tenemos de todo. Hace frío, ponemos la calefacción, tenemos calor, ponemos el ventilador, salimos a la calle, cogemos nuestro coche, nos vamos a casa. Estamos suplidos, hermanos. Y debemos de buscar más al Señor en nuestra abundancia. Versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué es lo que dijo Adán de Eva? Esta es ahora carne de mis carnes y hueso de mis huesos. Esto es lo que dijo Adán de Eva. Cristo dice de su iglesia, vosotros sois mi cuerpo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos uno con Cristo. La vida de Cristo está en nosotros. Su Espíritu nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y versículos 31 al 33, ya para concluir. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vimos la Iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hoy hemos visto a la Iglesia como la esposa de Cristo, la gran amada. Estas realidades espirituales se deben de evidenciar en nuestros matrimonios. El diseño de Dios para su Iglesia desde la eternidad fue ejemplificado en el matrimonio en el huerto del Edén.
O sea, que la Iglesia no es por causa del matrimonio, sino que el matrimonio es por causa de la Iglesia. Lo que ya el Señor diseñó en la eternidad, nos dio el ejemplo en el matrimonio, en esa unión de un hombre y una mujer en una sola carne. El matrimonio es el ejemplo ¿de qué? De esa realidad espiritual que es Cristo y su Iglesia. De esa unión de Cristo como cabeza y la Iglesia como su esposa, que es parte de su cuerpo. Tanto el matrimonio como la Iglesia fueron dos instituciones establecidas por Dios. Y todo matrimonio cristiano tiene el privilegio de vivir anunciando el amor de Cristo por su Iglesia. ¿Has pensado esto? Todo matrimonio cristiano tiene el privilegio de vivir anunciando el amor de Cristo por su Iglesia. ¿Cómo? La esposa sujetándose al marido y el marido amando a su esposa. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, que la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio los une de tal forma que ya no son dos, sino una sola carne. La unión del creyente con Cristo es tal que viene a ser un cuerpo con Él. Esta es una gloriosa verdad que ha de llenarnos de gozo y gratitud por el gran amor que el Señor ha tenido para con nosotros. Y son realidades espirituales que han de ser vividas de una forma práctica para la gloria de Dios. Al final de las Escrituras, en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Llegará ese día. Si sabéis, las bodas orientales tenían como dos partes. Una era la del compromiso, donde ya estaban comprometidos. Después el esposo se iba y preparaba lugar y después venía y tomaba a su esposa para llevarla con él. La Iglesia está viviendo en ese tiempo. El esposo ya vino, dio su vida por nosotros, está santificando a su Iglesia por medio de la palabra, y entonces se fue ¿a dónde? A preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor está preparando lugar para su esposa, para la Iglesia. Y cuando el Señor venga y lleve a su Iglesia, leemos estos versículos: gocémonos, alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Por eso la Iglesia en este tiempo ha de vivir en esa etapa de preparación, de santificación, para presentarnos como esa Iglesia que no tiene mancha y arruga delante del Señor. Y cuando digo Iglesia hablo creyentes, cristianos individuales, cada uno de nosotros. Y entonces habrá gozo, alegría, gloria, porque habrán esas bodas del Cordero. Y dice: y su esposa se ha preparado. Y después vendrá el convite, ¿verdad? Después vendrá la alegría de estar siempre con el Señor. En Tesalonicenses nos dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estaremos siempre con el Señor. Aquel que nos amó, aquel que nos santificó, aquel que nos glorificará, nos tendrá con Él siempre. Y esto es una verdad preciosa que podemos disfrutar como cristianos y que debemos ejemplificar en nuestros matrimonios cristianos. Que nuestro matrimonio sea un ejemplo del amor de Cristo por su Iglesia, la sujeción de la Iglesia a Cristo como cabeza. Pues quería compartir esto con vosotros y espero que sea de bendición. Y el apóstol después sigue, empieza con las esposas, continúa con los maridos, pero luego sigue con los hijos, con los padres, con los amos, con los siervos, trayendo todo a la sujeción a la palabra de Dios. Lo dejamos aquí. Que el Señor os bendiga.